Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana, como ustedes saben, que está formada básicamente por el triunfo de los denominados narcoestados productores sobre la política de los países que pretendían ser un día productores de igualdad y conocimiento. Los narcoestados productores de Ecuador, de Sudamérica, son el estado de Colombia y el estado de Perú. Por supuesto, en Norteamérica, en cambio, se vive el momento de pugna entre el mayor narcoestado productor y vendedor de drogas, México, en pugna con el mayor narcoestado consumidor e importador de drogas, Estados Unidos. El triunfo de Bolsonaro es solamente parte de este triunfo dentro de lo que se podría llamar la política, de la denominada derecha. La derecha latinoamericana es una derecha personal e históricamente vinculada a la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales por parte de castas, apellidos, personas que se remonta a la época de los conquistadores incas, ni siquiera en el caso de los Andes, y al caso de los españoles a la conquista española, y en el caso de portugueses a la conquista portuguesa. Estas familias, y más que nada su estructura, que está basada fundamentalmente en el linaje. Aquí tenemos ciudades como por ejemplo Cuenca, donde el tema de conversación es el linaje y las relaciones entre los del mismo linaje. El apellido es algo que inmediatamente se convierte en el principal motivo de conversación. Esta es una de las particularidades del sistema de dominación que aún persiste en América Latina, que es el sistema de dominación territorial y moral. En el sistema de dominación territorial, las decisiones de un individuo que llega al poder, sea como rey, emperador, cacique, terrateniente, empresario, militar, son ley. Ellos hacen y deshacen de la ley. Obligan a todo el mundo a participar en las guerras que ellos organizan, en las conquistas que ellos hacen, en la ocupación y las masacres de seres humanos, en la apropiación de los bienes ajenos, de territorios que no pertenecían y que pertenecen a otros. Esta es la primera forma muy particular de lo que es la derecha latinoamericana. La segunda forma muy particular, como la derecha latinoamericana ha logrado insertarse y mantener, es la religión. Las religiones fueron el sistema mediante el cual se convirtió a un ser humano en Dios. Un ser humano que se llamaba Cristo se lo convirtió en Dios. Normalmente antes de las religiones cristianas, los dioses no tenían naturaleza humana, sino naturaleza extraordinaria. Pero la naturaleza humana invadió a ciertos cultos, como por ejemplo entre los egipcios, donde seres humanos se convirtieron en dioses vivos, y emperadores como el emperador de los incas también se convirtió en dios vivo. Las religiones tenían como finalidad y objetivo organizar a la sociedad bajo leyes divinas. Estas leyes divinas fueron creadas
fundamentalmente por estos seres que se consideraban divinos. Esta tradición de divinidad persiste en América Latina, pues los gobernantes que llegan al poder en América Latina después de la independencia ya no llegaron porque era parte de una casta, de un grupo económico, sino que muchos de ellos llegaron por la mera casualidad. Y al momento que llegan por la mera casualidad, ellos se consideran los favorecidos de Dios. El caso más evidente es el caso actual de Bolsonaro. Bolsonaro es un capitán de un ejército de ocupación norteamericano que es el ejército brasileño. El ejército brasileño es un ejército que obedece al Pentágono. Siempre obedeció al Pentágono y siempre trabajó para el Pentágono, pero que se origina a partir de la salida de los jesuitas en 1740, en que un grupo de bandidos, para los españoles bandidos, para los brasileños héroes, comenzaron a invadir los territorios que ocupaban los españoles en América del Sur y crearon un gran estado federal que es Brasil. Quitaron territorios a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay. En este último, no solamente que quitaron territorio, sino que produjeron una masacre, la famosa Triple Alianza, en que Argentina, Uruguay y Brasil atacaron a los paraguayos hasta prácticamente dejarlos sin nombres en el país. A partir de esto nace un estado que es el estado brasileño, que es un estado de terratenientes. Por eso, el gran problema de los brasileños es los sin tierra. Es el país con una mayor extensión de tierra en Sudamérica en proporción al número de habitantes. Sin embargo, la gran parte de esta tierra está en manos de los llamados coroneles. Fue un estado que logró vincular a los ricos, a los descendientes directos de los portugueses, a los blancos, en las filas militares con el cargo de coronel. Todo terrateniente en Brasil se denominaba coronel, y en sus tierras podían haber inclusive pueblos enteros, ciudades, y esos territorios, sin embargo, seguían perteneciendo al terrateniente. Justamente, Bolsonaro emerge de ahí y es un capitán. En América Latina y en los ejércitos latinoamericanos, ser capitán es el individuo que se encarga de la formación de los soldados. Es el opresor, el déspota, el grosero, el que maltrata. Ese es un capitán. Un coronel y un general es el que organiza la defensa de un país. Los coroneles son los que organizan los cuarteles, las movilizaciones, el movimiento de tropas, en fin, las estrategias. Ellos son los inteligentes, los capitanes son los obedientes. Tenemos ahora en Brasil a un obediente que nos hace falta averiguar si no fue también formado en la Escuela de las Américas, donde se formaron los peores criminales del mundo, los peores genocidas del mundo. Esta Escuela de las Américas era un centro de entrenamiento militar en Panamá de Estados Unidos. Y en ese centro de entrenamiento se formaron los peores dictadores y verdugos de sus pueblos de América Latina. Estamos hablando de Ríos Montt, estamos hablando de Noriega, de Pinochet, de Vilera, entre otros, de Stroessner, de Somoza. En todos estos tipos que fueron formados se inculcó algo que es antilegal, es algo ilegal. Por eso esa escuela se hizo fuera de los Estados Unidos. Se enseñaba todo lo que en Estados Unidos estaba prohibido. La ley de los Estados Unidos
y la Constitución no permitía los abusos, la tortura, la crueldad, las desapariciones. Entonces, igual que la cárcel de Guantánamo, donde se puede tener presos sin sentencia de todo el mundo, por parte del gobierno norteamericano, se creó una escuela donde se podía formar gente sin absolutamente ningún escrúpulo, ni moral, ni de ningún otro tipo. Esa gente fue formada en la Escuela de las Américas. Este capitán nos hace falta saber si también fue formado en la Escuela de las Américas, no tengo idea, pero sí tuvo alguna relación con ese tipo de formación. Hoy, la derecha latinoamericana ha retomado el poder en Sudamérica, pero este poder lo retoma a partir de dos países fundamentales. Un país es Colombia, el mayor narco exportador del mundo, y segundo, Perú, el segundo mayor, ahora ya el primero mayor narco exportador del mundo en lo que se refiere a cocaína. Bien, estos dos países no se lograron integrar realmente dentro de UNASUR y fueron los que dieron los primeros pasos para la separación de UNASUR. Con la desaparición de UNASUR, que es lo que estamos viviendo en este momento, se echó abajo la idea de una Sudamérica unida. Esta Sudamérica unida tenía por finalidad resolver al interior del continente, sin invasiones militares, como lo habían hecho en Centroamérica, lo habían hecho con el Plan Colombia, lo habían hecho con la base de Manta, como lo habían hecho con la guerra, con la muerte de el Che Guevara en Bolivia, como lo habían hecho con los militares argentinos, brasileños y uruguayos, donde la CIA, que es el aparato militar, pero de agentes civiles, es decir, se llama de agentes encubiertos, es un aparato militar de agentes encubiertos, que tiene una particularidad, La CIA es una central de inteligencia que no obedece al presidente. Su director es nombrado por el presidente, pero su funcionamiento es autónomo. Ellos pueden tomar las decisiones que ellos crean convenientes. Si necesitan eliminar a una persona, la eliminan. Si necesitan eliminar a un presidente, lo eliminan. Si necesitan sabotear, sabotean. Si necesitan... Estas son las particularidades de la CIA. A su vez, la presencia de estos, la existencia de estos narcoestados, Colombia y Perú, ha permitido el establecimiento en Sudamérica de bases militares, y el país que más bases militares norteamericanas tiene es Colombia. Y desde esas bases militares puede intimidar a cualquier país de Sudamérica. Colombia es indudablemente, siempre fue, y Estados Unidos lo sabe, era el virreinato más importante de Sudamérica, más importante que el de Lima. ¿Por qué el virreinato de Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá era el más importante? Porque sencillamente tenía salida al Pacífico, tenía salida al Atlántico, tenía salida al Amazonas, y con eso superaba el virreinato de Lima, que el virreinato de Lima no tenía más que salida al Pacífico, y el virreinato del Río de la Plata, que también solo tenía salida al Atlántico. Por esto el virreinato de Santa Fe es donde ellos se han posicionado con sus bases militares. A su vez, Estados Unidos es el mayor narcoestado consumidor del mundo y es manejado por gente consumidora de drogas que funciona en función. El narcoconsumo en los Estados Unidos empieza en el colegio, empieza en la universidad. Y el gran problema que tienen en este momento con los carteles mexicanos es que el narcoconsumo en los Estados Unidos estaba en manos de la mafia ítalo-norteamericana, que inclusive puso presidentes como John F. Kennedy. Y hoy
ha dejado de estar en manos de la mafia narco norteamericana, ha pasado a estar en manos de la mafia mexicana, y este es el gran conflicto por el que se quiere crear un muro, por el que se quiere expulsar a los hispanos y toda la discriminación racial que existe en Estados Unidos en este momento. Muchas gracias.